Un saludo para quienes me oyen. Habla Roxana Ramírez, estudiante del cuarto semestre de Administración de Empresas y Gestión Ambiental de la Fundación Universitaria Monserrate. Em, en este podcast vamos a hablar sobre el derrame de petróleo de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, que sucedió el 13 de marzo del presente año 2025. Este derrame fue causado presuntamente por deslizamientos, los cuales expusieron el oleoducto de Petroecuador, em, el SOTE, el cual al quedar expuesta pues su tubería por los mismos residuos, em, los mismos materiales que se iban deslizando rompieron esas tuberías y el petróleo, el crudo, alcanzó los ríos aledaños Esmeraldas, el río, el río Achote, río Caple y el río Bechi, causando también afectación no solamente en los ecosistemas, la biodiversidad, sino también en el ambiente social, a todas las personas que vivían en sus entornos, que viven actualmente en estas zonas aledañas. En Ecuador se conoce que la provincia de Esmeraldas es una provincia de escasos recursos y esto pues ha generado mayor afectación a causa pues de que ellos viven principalmente de la piscicultura. Entendemos de que la contaminación del petróleo en el agua causa muerte prácticamente inmediata en los seres que habitan, animales, los peces que habitan allí, lo cual pues genera que a las personas que viven de esta labor económica que es la piscicultura, pues se les ve afectada 100% sus ingresos. También teniendo en cuenta que el agua potable que ellos tenían era principalmente de estos ríos y al estar contaminado también quedaron sin acceso a agua potable, eh, pues causándoles una afectación aún mucho más grande. Bueno, hablemos de que fueron aproximadamente 25.000 barriles que se vertieron en los ríos. La empresa encargada no cerró las válvulas en el tiempo que era, sino que a pesar del derrame continuaron las válvulas abiertas y esto pues produjo que la afectación fuera aún mayor, ¿verdad? Podemos hablar de que son aproximadamente 300.000 a 500.000 personas que fueron afectadas, como lo dije anteriormente, en la provincia de Esmeraldas al norte de Ecuador. Y bueno, ¿qué ayudas están recibiendo o recibieron en ese tiempo? Recordemos que estamos en el mes de mayo, esto ya sucedió hace poco más de 2 meses, ya 3 meses se podría hablar que estamos entrando. Em, el gobierno decidió apoyar las familias afectadas, a cada familia con $450 de subsidio, pero tengamos en cuenta que las afectaciones para estas familias no solamente fueron económicas, con lo que decía anteriormente, su ingreso, su principal foco económico es la piscicultura, sino que también se quedaron sin agua potable y esta ya es una zona considerada en pobreza. Entonces, no, desde mi perspectiva, no se justifica, no se mide el bono, el subsidio que están dando. Legalmente, ante la legislación ambiental, la empresa está tiene responsabilidad de cumplir de dar, qué pena, una indemnización a las familias, a las personas afectadas
de velar por la recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad y todos los daños que hayan podido ser causados por este derrame, ya que las regulaciones ambientales y una de las exigencias ambientales y legales son establecer estándares y requisitos para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Estos son pues las leyes que cubren como tal a nivel internacional y nacional dentro del país ecuatoriano. Estas regulaciones pueden incluir requisitos específicos para la exploración, producción y transporte del petróleo, así como para la gestión de residuos y prevención de derrames. Entonces, dentro de esto podemos destacar, no, podemos resaltar la responsabilidad directa que tiene la empresa por los daños que se causaron y que aún se ven después de 2 meses, casi 3 meses del derrame, se encuentran todavía afectaciones. Hablemos de que este derrame también afectó el refugio de vida silvestre, manglares, estuario, río Esmeralda, y hablamos de miles de especies que murieron y ecosistemas enteras que se encuentran actualmente en peligro. Esta afectación llegó directamente al Océano Pacífico. Fueron 82 kilómetros de daños que hubieron desde el punto cero, desde el inicio hasta el Océano Pacífico. Se cerraron al menos 3 playas, las cuales fueron cerradas al público porque tienen que ser o tuvieron que ser intervenidas de inmediato por los daños causados. Y esta información, aclaro que se sacó del diario El País, en las publicaciones recientes que hubieron recientemente, el daño, o sea, recién sucedió el suceso, El País hizo esa publicación y más adelante para el 13 de mayo, hicieron otra publicación actualizándonos de los daños que siguen permaneciendo en esta zona. Se observan costados negros alrededor de los ríos. Los ríos Esmeralda, Achote, Caple y Biché fueron afectados por el impacto de este derrame, pero los dos últimos mencionados, el Caple y el Biché, son considerados como ríos muertos, o mejor dicho, ríos azoicos, que según el señor Rebollón, de origen chileno, un biólogo, nos dice que esto hace referencia a que en estas aguas hay carencia de formas de vida acuática o muerte, carencia o muerte de formas de vida acuática. Entonces, ¿esto por qué? El muestreo inicial recién sucedido, el derrame de crudo en la zona, un muestreo donde en el momento de lanzar una malla para pesca se pudo hacer una pesca de 5 peces. Actualmente, en los muestreos actuales, la pesca no tiene los mismos resultados, y esto es algo que no es normal. También hay opiniones de la profesora Blanca Ríos, que es una profesora ecologista de la Universidad de las Américas, UDLA. La investigadora señala que debido a la densidad del petróleo, este se estanca en algunas zonas y después de la crecida de los ríos vuelve a surgir este estancamiento de petróleo, y se empieza a movilizar nuevamente. Estas manchas contaminantes, según la señora Ríos, pues generan una afectación constante.
digamos, porque se pausa, por así decirlo, se estanca en ciertas zonas. Se trata de restablecer el ambiente, el ecosistema, pero al haber crecidas, otra vez se alborota, utilizando palabras un poco fáciles de entender. Y, y entonces esto nos genera afectaciones constantes. ¿Cuáles son las recomendaciones de la señora Ríos? Bueno, la señora Ríos recomienda la localización y la limpieza inmediata para evitar más afectaciones futuras. ¿Qué quiere decir esto? Localizar los puntos de petróleo que hayan quedado estancados en ciertas partes de los diferentes ríos y hacer la limpieza. Actualmente, eh, la empresa encargada se encuentra realizando estos procedimientos mmm, para poder minimizar, disminuir en el menor tiempo posible las afectaciones que se vieron. Tengamos en cuenta para la recuperación total de este ecosistema, de los ecosistemas que tuvieron afectación, pueden pasar aproximadamente 10 años. Y recordemos que el petróleo puede tener varios compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que son tóxicos para la salud. Y esto genera afectación a la sociedad aledaña, a los pueblos aledaños y pues un impacto también gravísimo, como le he estado diciendo, en el ecosistema y a las especies que viven en estos, ¿verdad? Bueno, pero aún hay esperanzas para los ríos muertos. Entonces, no hay una fórmula específica, pero cuando empiece a renovarse el agua, van a empezar a aparecer más formas de vida. Eh, hay, hay que monitorizar 1 o 2 veces al año para ver cuáles son los avances y según pues obviamente las intervenciones que tengan estas zonas afectadas y asimismo ir viendo cuáles son las especies que se van integrando nuevamente a su hábitat. El biólogo chileno recomienda enfocarse en limpiar todo lo que son las riberas del sitio cero, o sea, desde donde empezó el derrame hasta el río Esmeraldas, cortar todo lo afectado, retirar la tierra contaminada, reforestar especies nativas, especialmente el trayecto del tubo por donde se transportó todo el crudo. Los monocultivos que actualmente están en la zona debilitan la sujeción de la cobertura vegetal. Entonces, sumados a los eventos críticos extremos, pueden ocasionar nuevamente problemas con el conducto. Lo ideal es minimizar esto. ¿Y cuáles son las respuestas de Petroecuador? El área de restauración ambiental de la empresa está realizando un diagnóstico para determinar el tiempo en el que tomará limpiar estos cuerpos de agua. Están llevando a cabo recolección de crudo de forma manual y mecánica, recuperando la vegetación y la basura contaminada en las orillas de los ríos afectados y las playas, realizando un monitoreo biótico y una evaluación para el rescate de la fauna. Es preocupante ver que la gente diga que todavía el río no está limpio. Han pasado 3 meses en los que desde que empezó el derrame están tratando de limpiar, están tratando de volver a poner todo en la normalidad, pero lo que les digo es muy complejo porque esto causó daños inmediatos en los ecosistemas. No fue algo progresivo, sino conforme empezó el derrame,
la oxigenación de los ríos fue intervenida completamente y las especies que allí vivían, tanto la fauna como la flora, empezó a deteriorarse de manera inmediata. Ya han pasado 3 meses, 2 meses y medio y podemos ver que aún se siguen viendo las afectaciones en estos. Bueno, entonces en base a la historia o al tema que venimos hablando, la legislación ambiental es fundamental para poder regular todas estas situaciones, para poder evitar o que las empresas se enfoquen en evitar daños o acciones dañinas en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente. Y tiene que haber una regulación. Si no hay una regulación, y tristemente las empresas y el gobierno priorizan la economía y no siempre son conscientes del daño que están causando y de las afectaciones a futuro para nosotros, que hoy en día estamos viendo bastantes, bastantes consecuencias del mal manejo de nuestros recursos, del aprovechamiento y de no dar lo que se recibe, sino solamente quitar, 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 quitar y no tratar de recuperar todo eso que se quita. Y entonces la legislación ambiental es fundamental para poder mitigar impactos, para regular, para controlar todas estas empresas, todas estas, no solamente empresas, sino también comunidades que se benefician del ambiente y no buscan una forma de retribuir al mismo. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que les habló Roxana Ramírez. Gracias.